Lula da Silva en libertad. Después de 19 meses en prisión, justicia brasileña avala excarcelación del expresidente. Chile arde otra vez. Una universidad en Santiago se incendia en medio de una nueva jornada de protestas contra el presidente Sebastián Piñera. Prenderá el ventilador. España autoriza extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal. Alemania celebra 30 años de la caída del muro de Berlín, el suceso histórico que reunificó al país. Gobierno australiano declara estado de emergencia por centenares de incendios forestales. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Iniciamos con las noticias. Después de pasar 19 meses en una cárcel de Curitiba pagando una pena por corrupción pasiva y lavado de dinero, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recuperó su libertad. Ejercitándose. Así se preparaba Luis Inácio Lula da Silva para salir de prisión. Minutos después, y acompañado de los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores, entre ellos la presidenta de esa colectividad, Gleisi Hoffmann, y el excandidato presidencial Fernando Haddad, el exmandatario volvió a la libertad. Emocionado y prometiendo seguir luchando por el pueblo brasileño, el ex jefe de Estado rompió con 580 días de cautiverio. Al grito de Lula libre, decenas de simpatizantes del expresidente brasileño se habían instalado el viernes 8 de noviembre en las afueras de la cárcel de Curitiba. Y es que solo un día antes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió mediante una ajustada votación de 6-5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de que se agoten todos los recursos legales, lo que modifica la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de penas a partir de una condena en segunda instancia. Ante la nueva instrucción que podría beneficiar a 4.895 reclusos condenados en segunda instancia, entre ellos Lula da Silva, los abogados del hombre que dirigió los destinos de Brasil entre enero de 2003 y diciembre de 2010 habían solicitado la excarcelación inmediata de su cliente. La decisión de la Corte Suprema, aplicando nuestra Constitución, le dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia en el caso del expresidente. Entre tanto, el presidente Jair Bolsonaro no se refirió directamente a Lula da Silva, pero sí exaltó a su actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien como juez había condenado al líder del Partido de los Trabajadores. Estaba cumpliendo su misión. Si su misión no se cumplía bien, yo tampoco estaría aquí. Entonces, en parte, lo que sucedió en la política brasileña se lo debemos a Sergio Moro. Lula, con 74 años, aún debe purgar una pena en segunda instancia de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y como era de esperarse, el jefe del régimen que gobierna Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la excarcelación de Luis Inácio Lula da Silva y arremetió contra Colombia. Se impuso una ultraderecha en el continente totalmente ideologizada e intolerante. Una ultraderecha encabezada por el gobierno de Colombia, de su presidente Iván Duque, que ha venido a romper la Unión de América Latina, a imponer su intolerancia. Estábamos esperando la libertad de Lula. La libertad es la gran noticia para nuestro corazón, para el corazón de los pueblos. Y el pueblo venezolano está feliz y saluda la libertad del hermano Lula da Silva con felicidad. Un comentarista de radio golpeó durante un programa en directo al periodista estadounidense Glenn Greenwald, editor del portal The Intercept.
Augusto Núñez, conocido por sus ideales de derecha y Greenwald, criticó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Protagonizaron una acalorada discusión en directo que finalmente llegó a las manos. La pelea se desató debido a que el comunicador norteamericano ha filtrado en los últimos meses conversaciones que han puesto en duda la imparcialidad de los investigadores de la Operación Lavallato. Y mucha atención, en Chile se registraron saqueos e incendios en la Universidad Pedro de Valdivia, en Santiago, en medio de las fuertes protestas que iniciaron el pasado 18 de octubre. 16 equipos de bomberos de la capital chilena se movilizaron para detener el incendio en una de las sedes de la institución educativa. El edificio, que anteriormente perteneció al Comité Olímpico de Chile, sufrió daños en el techo. Las autoridades trabajan para evitar que los fuegos se propaguen a edificaciones contiguas. Entre tanto, miles de personas volvieron a concentrarse en la Plaza Italia en medio de las fuertes protestas contra el presidente Sebastián Piñera, que ya cumplen 3 semanas. Entre tanto, España aprobó la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal. El ex jefe de contrainteligencia del chavismo es solicitado por la justicia norteamericana para responder por delitos como narcotráfico en colaboración con las FARC. Hugo Carvajal, quien se había desempeñado como ex jefe de contrainteligencia venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fue detenido el pasado 12 de abril en Madrid, España, con una orden de arresto de Estados Unidos que lo reclama por narcotráfico. Elemento de narcotráfico que me lo digan los Estados Unidos. En septiembre, la Audiencia Nacional Española había negado el pedido de extradición al considerar que Estados Unidos la pedía por una motivación política, dada su condición de antiguo jefe de contrainteligencia venezolana, y reprochó a ese país que no había concretado los cargos que le imputaba. A Maduro lo conozco lo suficiente, sé de lo que es capaz. Pero en las últimas horas la justicia española cambió su decisión y avaló la solicitud de la justicia norteamericana, al tiempo que el periodista Joshua Goodman, de la agencia de noticias AP, informó en su cuenta en Twitter que Carvajal estaba siendo detenido. El militar en retiro venezolano, que en febrero de este año reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, es acusado de inundar de cocaína a Estados Unidos en asocio con grupos al margen de la ley, como la antigua guerrilla de las FARC. También se cree que puede aportar información valiosa a Washington sobre la presencia en Venezuela de células de Hezbollah bajo el amparo de Nicolás Maduro y las actividades que relacionarían al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, con el denominado Cartel de los Soles. Y atención a esta noticia, hace pocos minutos unidades policiales se amotinaron en 3 ciudades de Bolivia en contra del presidente Evo Morales. Esto sucede después de que la empresa encargada de auditar los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que le dieron la 4ª reelección al mandatario, informaran que el proceso estuvo viciado de nulidad. La empresa Ethical Hacking, que auditó los resultados de los comicios el 20 de octubre en Bolivia, entregó una conclusión contundente. Voto 18. No podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales debido a que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código de fuente TREP. El TREP hace referencia a la transmisión de resultados electorales preliminares que inicialmente daban una segunda vuelta entre el actual presidente Evo Morales y su principal contendor, Carlos Mesa. Que el presidente Morales debe dejar el gobierno, nosotros creemos que debe hacerlo a través de una nueva elección. Pero que después de ser interrumpidos durante más de 24 horas, le dieron la 4ª reelección al jefe de Estado. A pesar de los fuertes enfrentamientos entre simpatizantes y opositores en ciudades como La Paz y regiones como Santa Cruz y Cochabamba, además de la presión internacional, el mandatario dejó claro lo siguiente. No vaya a renunciar nuestra posición. Somos electos con el pueblo. Respetamos la Constitución. Vamos a defender nuestro proceso. Se espera que el lunes 11 de noviembre el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le entregue a Evo Morales una carta en la que le exigirá que renuncie a la presidencia de Bolivia. Alemania
celebra 30 años de la caída del muro de Berlín, el hecho histórico que reunificó al país hermano tras más de 28 años de estar dividida entre la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Y había unas miles de personas paradas en el muro cantando y bailando la canción de los Beatles, Give Peace a Chance, y el ánimo era grandioso. Al principio, la gente saltó el muro hacia el este y regresó antes de que los guardias llegaran. Como Sasha, millones de alemanes recuerdan la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Un momento histórico que logró la reunificación de Alemania. 155 kilómetros de extensión inquebrantables dividió a Alemania en dos por 28 años, 2 meses y 27 días. Terminada la Segunda Guerra Mundial con la rendición de la Alemania nazi comandada por Adolf Hitler, el país germano quedó dividido en 4. La parte occidental quedaría bajo el mando de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y el ejército soviético se apoderaría del oriente de Alemania. El occidente de Alemania, gobernada por la República Federal, empezó a prosperar mientras que la República Democrática, comandada por la entonces Unión Soviética, presentaba problemas económicos por lo que miles de ciudadanos huyeron a Occidente. Fue por esto que el 12 de agosto de 1961 las autoridades de la República Democrática levantaron un muro provisional construido con ladrillos, cerrando 69 de los 81 puestos de control que existían a lo largo de la línea divisoria. Quienes quedaron bajo el control soviético en acciones desesperadas de huir del comunismo intentaron cruzar el muro, pero se estima que cerca de 135 personas fueron asesinadas en el intento y muchas otras enviadas a prisión. Sin embargo, 2,5 millones de personas lograron su objetivo y aunque lucharon por él, no dejaron de sentirse traidores. Es increíble, todavía no logro imaginar haber nadado todo eso. Nadamos durante toda la noche y todo el día y luego durante la segunda noche. Encontramos una boya de una línea de transporte que usamos para salvarnos. Era la única manera de lograr sobrevivir y ahí fue donde la República Demócrata Alemana me recogió en un barco de guerra. El 9 de noviembre de 1989 cayó como un baldado de agua fría para Mikhail Gorbachev. Y es que para la Unión Soviética era impensable lo sucedido. Inclusive, Erich Honecker, líder de la República Democrática de Alemania, comunicó el 19 de enero de ese mismo año que el muro permanecería 50 años, incluso 100, mientras no se eliminen las razones para hacerlo. General Secretary Gorbachev. Secretario General Gorbachev, si busca la paz, si busca prosperidad para la Unión Soviética y Europa Oriental, si busca liberación, venga a este puesto. Señor Gorbachev, abra el puesto de control. Señor Gorbachev, derribe este muro. Era tan impensable que Mikhail Gorbachev tuvo que regresarse de Varsovia a donde había llegado esa misma mañana. Mi localidad estaba a 2 kilómetros y estaba caminando cuando un joven se acercó y dijo: ¿escuchaste? El muro está abierto. ¿Dónde escuchaste eso? Sí, el borde está abierto. 28 años, 2 meses y 27 días. Alemania estuvo dividida. El símbolo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue derrumbado por miles de alemanes. El símbolo de la Guerra Fría desapareció y desde entonces Alemania volvió a ser una sola. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se conmemora el aniversario 81 de la Noche de los Cristales, la noche en la que el ejército nazi comandado por Hitler rompió los vidrios de los locales judíos, quemó libros de autores judíos, libros sagrados del judaísmo y sinagogas, sin duda el inicio de lo que conocemos como el Holocausto. En 1933 Adolf Hitler subió al poder en Alemania y se posicionó como canciller. Un día que cambiaría la historia de la humanidad. La persecución a los gitanos, negros, homosexuales y especialmente a los judíos ya se sentía en Alemania al inicio de 1938. El objetivo de Hitler, recuperar su espacio vital y eliminar a aquellos que no pertenecían a la raza aria.
Los judíos alemanes debían portar las 24 horas del día una estrella amarilla en su pecho que los identificara como judíos. Y el 9 de noviembre de 1938, hace 81 años, iniciaron los pogromos. El ejército nazi salió a las calles de Alemania a destruir cada local que perteneciera a un judío. Hicieron grandes hogueras de libros de autores judíos y escrituras sagradas del judaísmo. Y tras largas horas de vandalismo, quemaron las sinagogas de la capital. El Kristallnacht, o la Noche de los Cristales, había iniciado. Y Alemania siguió ardiendo. El Kristallnacht fue sin duda el inicio de lo que el nazismo denominó posteriormente la solución final. El inicio de lo que hoy conocemos como el Holocausto nazi. Más de 90 judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y deportados a uno de los campos de concentración más tenebrosos de la Segunda Guerra Mundial, Dachau y Buchenwald. Casas, hospitales y colegios de la comunidad judía fueron saqueadas y destruidos, y más de 1000 sinagogas fueron quemadas. Hoy, Alemania y el mundo conmemoran el inicio del Holocausto nazi, el mayor genocidio conocido en la historia de la humanidad. Otras 2 transcripciones fueron reveladas en un nuevo episodio del escándalo del Ucrania Gate, mientras Donald Trump reiteró su tranquilidad al respecto. Avanzan las investigaciones del Ucrania Gate por un posible juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fueron reveladas las transcripciones de los testimonios de Alexander Vindman, teniente coronel del ejército, y Fiona Hill, antigua directora de Asuntos Europeos y Rusos del Consejo Nacional de Seguridad. Vindman aseguró que no hubo ambigüedad alguna en la llamada de Trump a su contraparte ucraniano Zelensky y que notificó sobre la anormalidad de guardar la transcripción de la llamada en servidores de tan alta seguridad a autoridades respectivas. Hill, por su parte, manifestó que la presión de Trump por la investigación a los Biden es bastante notoria. Ambos oficiales de la Casa Blanca testificaron que Mick Mulvaney, actual jefe interino de la Casa Blanca, coordinó el esfuerzo para usar la ayuda militar a Ucrania como moneda de cambio por la investigación. Mulvaney debía comparecer para testificar a puerta cerrada hoy ante el comité de la Cámara de Representantes, pero no se presentó. Me encantaría que Mick subiera, francamente, creo que lo haría genial. Me encantaría que subiera, me encantaría que casi todas las personas subieran, si me conocen. Si me conocen, lo que no me gusta es cuando ponen a todas esas personas que no conozco. No estoy preocupado por nada, el testimonio ha estado bien. Quiero decir, en su mayor parte, nunca escuché de esas personas. No tengo idea quiénes son. Todo lo que importa es una cosa, la transcripción, y la transcripción es perfecta. No ha pasado una semana desde que la Cámara de Representantes aprobara la resolución que establece formalmente un proceso para investigar y determinar si hay o no juicio político. La semana entrante están programadas más testificaciones, ahora en audiencias abiertas. Se agudizan las protestas en Hong Kong. Un estudiante murió durante las marchas prodemocráticas al caer a un estacionamiento. Hong Kong está de luto. Los manifestantes pro democracia se reunieron para lamentar la muerte de un estudiante universitario que falleció después de caer de un estacionamiento durante las marchas del lunes 4 de noviembre. Hoy veo tantos hermanos viniendo a lamentar sus muertes, mis sentimientos son muy complicados. Todos lo ayudarán y caminarán por su senda. No queremos que nos dejen más hermanos, pero todos sabemos que el estudiante Chau no será el último en irse. Me siento muy triste, me duele el corazón, pero tenemos que seguir adelante, por él y por nosotros. Chau, de 22 años, cayó del tercer al segundo piso de un estacionamiento cuando la policía dispersaba a los manifestantes. Es la primera muerte en más de 5 meses de disturbios antigubernamentales. La policía expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del joven que falleció. Este caso está siendo investigado por la Unidad de Crimen Regional. Nos comprometimos a hacer todo lo posible para investigar la causa de su muerte. También recomendaremos una investigación judicial. Toda la información sobre esta muerte será escuchada en una corte abierta. En horas de la noche llegó nuevamente la violencia a las calles. Las autoridades temen que la muerte de Chau, en el día de graduación para muchos estudiantes, alimente la ira contra la policía, que ya está bajo presión en medio de acusaciones de fuerza excesiva, mientras la ciudad enfrenta su peor crisis política en décadas. Declaran estado de emergencia en Australia por incendios que arrasan con más de 500.000 de hectáreas en el este de la isla. Australia arde sin control.
El país oceánico vive su peor sequía en más de 100 años. Masivos incendios forestales se dispersan desde Nuevo Gales del Sur. Las autoridades aseguraron que varios barrios residenciales se han quemado. En algunas casas pudo haber quedado gente atrapada, pero el departamento de bomberos no puede lidiar con la intensidad de las llamas. Desafortunadamente estamos en territorio desconocido esta tarde. Nunca habíamos visto tantos incendios simultáneamente en el nivel de alerta de emergencia. Tenemos 90 incendios ardiendo en Nueva Gales del Sur. 50 de ellos no logran ser contenidos. Los incendios forestales son comunes en Australia en esta época. El Servicio de Incendios Rurales ha estado abordando incendios esporádicos durante meses. Más de 575.000 hectáreas han sido arrasadas desde julio. Tenemos más de 1.000 bomberos trabajando en los incendios, más de 70 aviones trabajando en los incendios y docenas de maquinarias pesadas tratando de hacer lo mejor posible para salvar y proteger a la mayor cantidad de personas posible. Las autoridades aseguraron que los incendios rompieron las líneas de contención y forzaron el cierre de autopistas principales hacia Sydney y la evacuación de varios suburbios. Alrededor de 10.000 personas han sido advertidas de evacuación total por amenaza inminente de los incendios. El inmenso cielo naranja que cubre gran parte del país generó una concentración de partículas tóxicas mayor a la de ciudades como Hong Kong o Bangkok. Las autoridades de salud advirtieron a los residentes de Sydney evitar actividades físicas al aire libre para no desarrollar problemas respiratorios. Científicos predicen que será una temporada de masivos incendios debido al cambio climático que ayuda a crear una serie de vientos fuertes, baja humedad y altas temperaturas. Irán derribó un dron no identificado en la costa del Golfo Pérsico. Información de una agencia de prensa iraní asegura que la Fuerza Aérea del Ejército disparó un misil para derribar el avión no tripulado, cuyo origen aún se desconoce ya que supuestamente invadió su espacio aéreo. En junio, la Guardia Revolucionaria derribó un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz, al que acusó de realizar labores de espionaje. La Organización de Naciones Unidas se pronunció respecto a las recientes manifestaciones en Irak. Aseguraron estar gravemente preocupados por el desenlace de las protestas antigubernamentales que han causado más de 269 muertos y 8.000 heridos desde el 1 de octubre. Las marchas se reanudaron en Bagdad por 15º día consecutivo con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento a los ciudadanos. Instamos al gobierno iraquí a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, de proteger el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Esto significa tomar medidas preventivas para proteger a los manifestantes de elementos armados, así como emitir instrucciones claras a las fuerzas de seguridad para que cumplan las normas y estándares internacionales sobre el uso de fuerza, incluida, por ejemplo, una prohibición explícita de disparar botes de gas lacrimógeno directamente a los manifestantes. Atenas ha sido, es y será uno de los lugares más interesantes para visitar. Nuestro editor general Gabriel Romero, celular en mano, escudriñó en la Acrópolis de la ciudad y luego visitó el Centro de Antigüedad Mundial. Atenas, día tórrido. Vamos hacia la Acrópolis, a lo alto de la ciudad. Como en tiempos de Aristóteles, parecemos repetir el rito de la escuela peripatética, cuando el maestro entregaba conocimiento a sus alumnos al aire libre. La guía, de origen griego, nos relata en buen español. La diosa Atenea siempre era una ciudad muy importante, la más importante de la ciudad de Atenas. Y por eso la diosa es Atenea y la ciudad es Atenas. Ascendemos entre los olivos y la multitud. Llegamos a los propileos, que son la entrada de la Acrópolis, con sus columnas dóricas, signo de la masculinidad. La cima, el Partenón, mármol, la idea de Pericles. Partenón, la sala de las vírgenes, construido en el 432 a.C. Partenón y sus columnas dóricas. Lo vemos en restauración. Allí ya no está la escultura de Atenea que siglos atrás el gran Fidias le dio forma y vida. Estatua de oro y marfil, 15 metros de altura, vestida con el peplo y la égida. Partenón, registro de la historia,
Allí reconstruyeron la toma de Troya, la lucha de los dioses con los gigantes, la batalla de griegos y amazonas. También vemos el Erectión, columnas jónicas, símbolo de lo femenino. En un lado, santuario de Atenea, muy cerca el de Poseidón. Alguna vez se enfrentaron estos dioses para convertirse en custodios de la ciudad. Quien diera el mejor regalo ganaría. Poseidón ofreció agua del mar, agua salada. Atenea, el árbol de olivo, y se quedó con la custodia de Atenas. Atenas, ciudad de la razón, ciudad de filósofos que cuestionaron la existencia de los dioses. Sócrates fue acusado de subversivo y prefirió su verdad antes que su vida. Nos alejamos 3 horas de Atenas, divisamos el monte Parnaso, lugar de los dioses griegos. Nos internamos en el oráculo de Delfos, santuario del dios Apolo. Delfos, lugar de consulta de reyes y gente común. El 7 de cada mes ocurría la ceremonia. Comenzaba con un sacrificio en el altar del templo. El consultante se presentaba ante la pitia o pitonisa y preguntaba en voz alta. Las respuestas las recogía un sacerdote y las escribía. Un día, Creso, rey de Lidia, consultó si era oportuno invadir a los persas. Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio, respondió el oráculo. No sabía el pobre Creso que el imperio destruido sería el suyo. Oráculo de Delfos, clara evidencia de la incertidumbre humana. Cae la noche en Atenas. Allí, a la distancia, descansa la Acrópolis con sus luces. Tal vez, sin que sepamos, allí se escuche un verso de Homero, una sentencia de Platón, o se vea al pobre Edipo de Sófocles deambulando en medio de su maldición. Allí está la Acrópolis, silenciosa, pensativa, con toda la fuerza de su razón. Momento de conocer otros hechos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó el pedido de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa y otras 4 personas involucradas en casos de sobornos. La audiencia preparatoria de juicio contra el exjefe de Estado está programada para el lunes 11 de noviembre. 38 mineros fueron rescatados de una mina en el este de Alemania. Luego de una explosión se encontraban atrapados 700 metros bajo tierra. Los bomberos realizaron una rápida operación de rescate y solo uno de ellos resultó con heridas serias. La aerolínea comercial Lufthansa canceló cerca de 1.300 vuelos como resultado de 2 días de huelga de sus trabajadores. Los empleados exigen a los dueños de la aerolínea mejoran los pagos y en el estado legal del sindicato. Una mujer fue encontrada muerta en el noreste de Inglaterra, posiblemente ahogada debido a las inundaciones causadas por constantes tormentas desde hace más de un mes. 100 personas atrapadas en un centro comercial debieron ser rescatadas por los bomberos en botes, mientras las autoridades cerraron carreteras, vías ferroviarias y recomendaron evacuación en algunas ciudades. España se alista para las 4ª elecciones en los últimos 4 años. Tras la incompetencia del jefe de gobierno Pedro Sánchez al no lograr conformar gobierno, los españoles irán nuevamente a las urnas este domingo 10 de noviembre. Según las encuestas, el PSOE, partido de Sánchez, lidera la intención de voto, seguido por Partido Popular PP, partido de derecha. Al menos 38 muertos y 63 heridos dejó un ataque armado a los buses de una minera canadiense en Burkina Faso. La caravana de 5 autobuses salía de la mina de oro escoltado cuando ocurrió el ataque. Las autoridades aseguran que se está llevando a cabo un operativo de búsqueda de docenas de desaparecidos. Arqueólogos marinos encontraron 2 buques de guerra en un archipiélago cerca a Estocolmo, capital de Suecia. Según los científicos, los navíos datan del siglo XVII y uno de ellos sería hermano del barco de guerra sueco Vasa, que se hundió en 1628 luego de zarpar en su viaje inaugural.